El radio viejo del abuelo grabó mensajes para la abuela que revelaron toda su vida. Verónica Mendoza encontró el radio antiguo mientras vaciaba el cuarto de trasteros en la casa de Coyoacán que había pertenecido a sus abuelos durante 52 años. Era un aparato pesado, de madera oscura y perillas cromadas, con una antena telescópica oxidada y una cinta de tela desgastada que servía como correa. Lo descubrió en el fondo de un baúl polvoriento, envuelto en una manta de lana que olía a naftalina y tiempo. Cuando lo levantó, algo se movió en su interior con un sonido metálico que la hizo detenerse. En la parte trasera del radio, escrito con marcador permanente ya descolorido, leyó una inscripción que le erizó la piel. Para Elena. Cuando todo parezca perdido, escucha mi voz. Roberto, 1987. Su abuelo Roberto había muerto hacía 3 meses, su abuela Elena 2 años antes, y Verónica no tenía idea de que ese objeto existiera ni qué significaba aquella inscripción misteriosa. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Verónica tenía 34 años y había regresado a Ciudad de México desde Monterrey específicamente para encargarse de la difícil tarea de desmantelar la casa familiar. Era arquitecta, soltera y la única nieta que había mantenido una relación cercana con el abuelo Roberto durante sus últimos años de vida. Los otros primos habían estado demasiado ocupados con sus propias familias y sus padres, la generación intermedia, parecían ansiosos por vender la propiedad y dividir las ganancias lo más rápido posible. Pero Verónica no tenía prisa. Había tomado un mes de permiso en su trabajo y se había instalado en la antigua habitación de su madre, durmiendo en la misma cama donde había dormido de niña durante las vacaciones, sintiendo el peso de la historia familiar en cada rincón de aquella construcción que olía a humedad, canela y recuerdos. El radio pesaba más de lo esperado. Verónica lo llevó a la cocina, donde la luz de la tarde entraba generosa por los ventanales que daban al pequeño jardín interior. Lo colocó sobre la mesa de madera maciza donde su abuela Elena había amasado pan durante décadas, y se sentó frente a él como si fuera a interrogar a un testigo silencioso. El aparato era un modelo Grundig de los años 80, probablemente alemán, con la carcasa de madera noble y los controles analógicos típicos de esa época. Verónica giró con cuidado las perillas, pero no sucedió nada. Estaba desconectado, obviamente, y quizás llevaba años sin funcionar. Pero aquel sonido metálico en su interior la intrigaba. No parecía ser simplemente el movimiento natural de componentes sueltos. Buscó un destornillador en el cajón donde su abuelo siempre había guardado sus herramientas básicas. Algunas cosas en aquella casa permanecían exactamente donde habían estado durante décadas, como si el tiempo se hubiera detenido en ciertos cajones y armarios. Encontró un destornillador de punta plana y comenzó a retirar los tornillos de la tapa posterior del radio. Eran 6 tornillos oxidados que resistieron al principio, pero finalmente cedieron uno por uno. Cuando retiró la tapa, el corazón de Verónica dio un vuelco. En el interior del radio, sujeto con cinta adhesiva amarillenta a la parte posterior de los circuitos, había un pequeño grabador de cassettes portátil, de esos que se usaban en los 80 para grabar conferencias o tomar notas de voz. Era un modelo Sony, plateado, con botones negros desgastados por el uso. Y dentro del grabador había un cassette. Verónica sacó el grabador con manos temblorosas. El cassette estaba etiquetado con la misma caligrafía de su abuelo que había visto en la inscripción del radio. Elena, escucha esto cuando yo ya no esté, pero solo cuando estés lista para saber toda la verdad. La fecha escrita debajo
Decía simplemente 1987-2010. 23 años de grabaciones. Verónica sintió que el aire en la cocina se volvía más denso. ¡Qué verdad! ¿Qué había en ese cassette que su abuelo había escondido tan cuidadosamente en el interior de un radio antiguo? ¿Por qué su abuela nunca lo había encontrado? O tal vez lo había encontrado y nunca lo había escuchado. Necesitaba un reproductor de cassettes. Verónica recordó haber visto uno en el estudio de su abuelo, un modular estéreo viejo que probablemente aún funcionaba. Subió las escaleras de 2 en 2, sosteniendo el cassette como si fuera una reliquia sagrada. El estudio de Roberto Mendoza permanecía tal como él lo había dejado. Libros de ingeniería en los estantes, fotografías familiares en las paredes, su escritorio de roble cubierto de papeles que nadie se había atrevido a tocar todavía. El estéreo estaba en una esquina, conectado y cubierto de polvo. Verónica lo limpió con la manga de su camisa, insertó el cassette en la ranura y presionó el botón de reproducción. Por un momento no sucedió nada excepto un siseo estático. Luego, como una voz emergiendo desde el fondo del océano del tiempo, la voz de su abuelo Roberto llenó la habitación. «Hola, mi amor. Hoy es 12 de marzo de 1987. Si estás escuchando esto, significa que finalmente te decidiste a revisar el radio viejo, ese que siempre dijiste que querías tirar, pero que yo insistí en guardar. Supongo que también significa que yo ya no estoy contigo, y por eso te pido perdón, porque sé que prometí nunca dejarte sola. Pero hay cosas que necesitas saber, Elena. Cosas que nunca tuve el valor de decirte cara a cara, porque temía que cambiarían la forma en que me mirabas. Este cassette contiene la verdad sobre quién soy realmente, de dónde vengo, y por qué a veces me despierto en las noches gritando con pesadillas que nunca quise explicarte. Verónica se dejó caer en la silla del escritorio de su abuelo. La voz continuaba, pausada, controlada, pero con un temblor emocional que nunca había escuchado en el hombre que conoció. El abuelo Roberto siempre había sido una figura tranquila, metódica, ingeniero de profesión y de temperamento, un hombre que solucionaba problemas con lógica y paciencia, pero esta voz en la grabación sonaba vulnerable, casi rota. Comencé a grabar estos mensajes porque el doctor me dijo que tengo que enfrentar mi pasado si quiero sanar. Me dijo que escribirlo no es suficiente para mí, que necesito decirlo en voz alta. Así que he estado hablándole a este grabador como si fueras tú, Elena, como si estuvieras aquí conmigo en el taller, escuchándome mientras trabajo en mis proyectos. No sé cuánto tiempo me tome completar esta historia, pero voy a intentar contarte todo desde el principio, desde antes de que nos conociéramos en aquella feria en Puebla, en 1975. ¿Recuerdas ese día? Tú llevabas un vestido amarillo y yo estaba con mis compañeros de la universidad. Me acerqué a pedirte la hora aunque llevaba reloj y tú te reíste porque te diste cuenta. Fue el momento más feliz de mi vida hasta ese punto, porque fue cuando comenzó mi vida verdadera, la vida que construí contigo. Pero antes de esa vida, Elena, hubo otra. La grabación hizo una pausa larga, llena de respiraciones profundas. Verónica podía escuchar sonidos de fondo, el tic-tac de un reloj, el roce de papeles, el crujir de una silla. Su abuelo estaba buscando las palabras correctas para continuar. Mi nombre no siempre fue Roberto Mendoza. Nací como Roberto Salazar en un pueblo pequeño de Oaxaca llamado San Miguel del Progreso, en 1948. Mi padre era carpintero y mi madre trabajaba en los campos de caña. Éramos pobres, Elena, pero éramos felices. Yo era el mayor de 6 hermanos. Y cuando cumplí 18 años, en 1966, todo cambió.
El gobierno comenzó a reclutar jóvenes para el ejército, y yo fui uno de los seleccionados. Nos dijeron que era un honor servir a México, que aprenderíamos disciplina y tendríamos oportunidades. Lo que no nos dijeron es que nos estaban preparando para algo terrible. Verónica sintió que su pecho se apretaba. Nunca había escuchado nada sobre el servicio militar de su abuelo. De hecho, nunca había escuchado nada sobre la vida de Roberto antes de conocer a Elena. La historia familiar oficial comenzaba en 1975, como si sus abuelos hubieran brotado de la tierra completamente formados en ese momento, sin pasado que los precediera. Me entrenaron durante 2 años. Nos convirtieron en soldados, en hombres capaces de seguir órdenes sin cuestionar. En 1968 nos dijeron que había disturbios estudiantiles en Ciudad de México, que había grupos radicales que querían desestabilizar el país. Nos dijeron que éramos patriotas, que íbamos a proteger a México. Nos subieron a camiones militares y nos llevaron a la Ciudad de México, a un lugar que entonces no conocía, pero que después aprendí a odiar con cada fibra de mi ser. Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. Era el 2 de octubre de 1968. El cassette continuaba girando, pero ahora había un silencio prolongado en la grabación. Verónica podía escuchar algo que sonaba como llanto contenido, respiraciones irregulares. Finalmente, la voz de su abuelo volvió, pero ahora era apenas un susurro. Elena, amor mío, yo estuve ahí esa noche. Yo fui uno de los soldados que recibió órdenes de disparar contra estudiantes desarmados. Tenía 20 años, apenas un niño que no entendía nada de política, nada del mundo. Nos dijeron que éramos el último recurso, que los manifestantes eran terroristas peligrosos, que si no actuábamos, habría un golpe de Estado. Nos posicionaron en los edificios alrededor de la plaza. Nos dieron rifles y municiones y nos dijeron que esperáramos la señal. Cuando las luces de Bengala iluminaron el cielo nocturno, cuando escuchamos los primeros disparos, nosotros también disparamos. Seguimos órdenes, Elena. Yo seguí órdenes. Verónica se llevó las manos a la boca. La masacre de Tlatelolco era parte de la historia oscura de México, un evento que había definido a toda una generación. Había leído sobre ello en la universidad, había visto documentales, había escuchado testimonios de sobrevivientes. Pero nunca en sus 34 años de vida había imaginado que su abuelo, el hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que le hacía aviones de papel, que la llevaba por helado los domingos, había estado involucrado en aquella tragedia. Maté a 4 personas esa noche, Elena. 4 que yo sepa con certeza, pero pudieron ser más. Había tanta confusión, tanto humo, tanto ruido. Disparé mi rifle contra siluetas en la oscuridad, contra gente que corría buscando escapar, contra estudiantes que tenían mi edad o menos. Una de las personas que maté era una mujer. Lo sé porque cuando todo terminó, cuando los oficiales nos ordenaron recoger los casquillos y limpiar la escena, la vi. Tenía el pelo largo y oscuro, llevaba una blusa blanca manchada de sangre, y no podía tener más de 25 años. Tenía los ojos abiertos, Elena, y durante años esos ojos me persiguieron en cada pesadilla. Todavía me persiguen. La voz de Roberto Mendoza se quebró completamente. Durante varios minutos solo se escucharon sollozos en la grabación, el sonido de un hombre enfrentando demonios que había guardado durante décadas. Verónica también estaba llorando, lágrimas silenciosas que caían sobre el escritorio de madera. Después de esa noche nos dijeron que nunca hablaríamos de lo que pasó. Nos amenazaron con consecuencias terribles si alguna vez mencionábamos nuestra participación. Nos dijeron que éramos héroes, que habíamos salvado a México, pero nos obligaron a firmar documentos de confidencialidad y nos dispersaron por todo el país.
A mí me enviaron de regreso a Oaxaca, pero ya no podía quedarme ahí. No podía ver a mis padres, a mis hermanos, sabiendo lo que había hecho. No podía fingir que seguía siendo el mismo Roberto Salazar que había partido 2 años antes. Así que deserté. Me escapé una noche. Tomé un autobús a Puebla y allí reconstruí mi vida desde cero. La grabación explicaba ahora cómo Roberto había conseguido documentos falsos con el apellido Mendoza, cómo había trabajado en construcción durante años, ahorrando cada peso para finalmente inscribirse en la universidad y estudiar ingeniería. Había enterrado su pasado, había creado una nueva identidad, había construido una vida basada en el silencio y el secreto. Y luego, en 1975, había conocido a Elena. Cuando te conocí, Elena, fue como despertar de una pesadilla de 7 años. Contigo podía fingir que era un hombre normal, un estudiante de ingeniería con un futuro por delante. Contigo podía olvidar, al menos durante el día, las cosas terribles que había hecho. Me enamoré de ti inmediatamente, no solo porque eras hermosa y dulce, sino porque cuando estaba a tu lado, sentía que podía ser alguien digno de amor. Pero nunca te conté la verdad, porque temía que si lo hacía, me verías como el monstruo que soy. Temía que dejarías de amarme y no podría haberlo soportado. Verónica detuvo la grabación. Necesitaba procesar lo que estaba escuchando. Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana del estudio, mirando hacia el jardín donde había jugado de niña. Su abuelo, el hombre que representaba estabilidad, bondad, sabiduría, había cargado con este peso durante toda su vida adulta. Había vivido con el trauma de haber participado en una masacre, con la culpa de haber quitado vidas inocentes, con el miedo constante de que su pasado lo alcanzara. Y su abuela Elena nunca lo había sabido, o sí lo había sabido. La inscripción en el radio decía, cuando todo parezca perdido. ¿Había encontrado Elena el radio antes de morir? ¿Había escuchado estas confesiones? Verónica recordó los últimos años de su abuela, especialmente los últimos meses antes de su muerte por cáncer de páncreas. Elena había estado lúcida hasta el final, y en aquellas últimas semanas había hablado mucho con Roberto, conversaciones largas y privadas de las que habían excluido al resto de la familia. Verónica siempre había asumido que eran despedidas normales entre esposos de 50 años, pero ahora se preguntaba si habían sido algo más. Regresó al escritorio y presionó play nuevamente. La voz de su abuelo continuaba, ahora más calmada, más reflexiva. Han pasado 3 semanas desde que comencé estas grabaciones, y el doctor dice que estoy progresando. Me ha ayudado a entender que lo que hice no fue mi culpa en el sentido de que yo era una herramienta, un joven manipulado por un sistema corrupto. Pero también me ha ayudado a entender que debo asumir responsabilidad por haber apretado ese gatillo, por haber seguido órdenes que sabía en mi corazón que estaban mal. La culpa es compleja, Elena. Puedo ser víctima y victimario al mismo tiempo. Puedo haber sido usado y aún así haber causado daño irreparable. Roberto continuaba hablando sobre sus sesiones de terapia, sobre cómo finalmente, a los 39 años, había decidido buscar ayuda profesional para sus pesadillas y su ansiedad. Explicaba cómo había encontrado a un psicólogo en Coyoacán que se especializaba en trauma de guerra y cómo este doctor lo había animado a confrontar su pasado de manera sistemática. El doctor me sugirió que intentara encontrar a las familias de las personas que maté, pero no puedo hacer eso, Elena. No puedo aparecer en sus puertas décadas después y abrir esas heridas otra vez. ¿Qué les diría? ¿Que lo siento? ¿Que era joven y estúpido? Nada de lo que diga podría traer de vuelta a sus seres queridos. Así que en lugar de eso, he decidido hacer algo diferente.
He decidido vivir una vida que honre sus memorias. He decidido ser el mejor hombre que pueda ser, el mejor esposo para ti, el mejor padre para nuestros hijos cuando lleguen, el mejor ciudadano. No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar construir un futuro que tenga significado. La grabación saltó abruptamente a otra fecha. La voz de Roberto sonaba diferente, más vieja, más cansada. Hola otra vez, mi amor. Hoy es 23 de agosto de 1995. Han pasado 8 años desde la última grabación. No había planeado agregar más a este cassette. Pensé que con lo que ya había dicho era suficiente. Pero algo pasó hoy que me hizo darme cuenta de que esta historia necesita más contexto. Nuestros hijos son adultos ahora. Julieta tiene 22 años, Miguel tiene 20 y María acaba de cumplir 18. Veo tanto de ti en ellos, Elena, tu bondad, tu inteligencia, tu capacidad de amar sin reservas, y cada día me pregunto si ven algo de mí en su interior y si deberían sentirse orgullosos o avergonzados de ello. Roberto explicaba que ese día había visto en las noticias un reportaje sobre el aniversario de la masacre de Tlatelolco. Había sido un programa especial, con entrevistas a sobrevivientes, con testimonios de familias que seguían buscando justicia, y en medio del reportaje había visto una fotografía que le había atravesado el corazón como una flecha. Era ella, Elena, la mujer que maté aquella noche. El reportaje la identificaba como Beatriz Guerrero Ramírez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional, 24 años al momento de su muerte. Tenía un novio que se llamaba Fernando. Estaba a punto de graduarse. Quería ser maestra. Su madre, que ahora tiene casi 80 años, todavía va cada 2 de octubre a poner flores en Tlatelolco. Todavía espera justicia que nunca va a llegar, porque hombres como yo nunca fuimos procesados, nunca enfrentamos consecuencias. Durante 27 años he vivido una vida tranquila, mientras la familia de Beatriz ha vivido con un agujero en el centro de su existencia. La voz de Roberto temblaba otra vez. Verónica podía sentir la agonía en cada palabra. Hoy fui a Tlatelolco, Elena. No sé por qué lo hice. Fue un impulso. Tomé el metro hasta Garibaldi y caminé hasta la plaza. Era la primera vez que regresaba desde aquella noche terrible. La plaza se ve diferente ahora, más limpia, más moderna. Pero los edificios son los mismos. Me paré en el centro, donde se erigió el memorial, y miré hacia las ventanas desde donde habíamos disparado. Intenté imaginar cómo se había visto desde abajo, qué habían sentido los estudiantes cuando se dieron cuenta de que los estaban asesinando. Y lloré, Elena. Lloré como no había llorado desde que era niño. Un anciano que pasaba se detuvo y me preguntó si estaba bien. Le dije que había perdido a alguien ahí hace muchos años. Él asintió con comprensión y me dio una palmada en el hombro antes de irse. Si supiera la verdad, probablemente me habría escupido. La grabación continuaba con Roberto, describiendo su decisión de hacer donaciones anónimas a organizaciones que apoyaban a víctimas del terrorismo de Estado. Explicaba cómo había estado enviando dinero mensualmente durante años, usando nombres falsos, intentando de alguna manera compensar lo incompensable. No era mucho, admitía, pero era lo único que podía hacer sin exponer a su familia al escándalo. Sé que cuando escuches esto vas a tener preguntas, Elena. Vas a querer saber por qué nunca te lo dije en persona. La respuesta es cobardía, pura y simple. Tuve demasiado miedo de perderte, demasiado miedo de que me miraras con asco, demasiado miedo de destruir la familia que construimos juntos. Pero ahora que estoy grabando esto, que estoy enfrentando esta verdad en voz alta, me doy cuenta de que debí haber confiado en ti. Debí haber confiado en que tu amor era lo suficientemente fuerte para sostener incluso esta verdad terrible. Quizás
Si te lo hubiera dicho desde el principio, no habría pasado 40 años despertándome con pesadillas, 40 años sobresaltándome cada vez que veía una patrulla de policía, 40 años viviendo a medias. Verónica necesitaba hacer una pausa. Se levantó del escritorio, bajó a la cocina y se preparó un café. Eran casi las 6 de la tarde y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes de la casa con tonos naranjas y dorados. Mientras esperaba que el café se hiciera, miró las fotografías que colgaban en el pasillo. Roberto y Elena en su boda, sus 3 hijos siendo bebés, reuniones familiares, graduaciones, cumpleaños. Una vida entera documentada en imágenes felices y debajo de todo ello, este secreto oscuro que su abuelo había cargado en silencio. Regresó al estudio con su taza de café y presionó play otra vez. La voz de Roberto sonaba considerablemente más vieja ahora. Elena, mi amor eterno, hoy es 14 de febrero del 2010, nuestro aniversario número 35. Te compré flores, como cada año, rosas amarillas, que son tus favoritas, y cocinamos juntos esa receta de mole que tu madre te enseñó hace tantos años. Fue un día perfecto, un día que me recordó todo lo que hemos construido juntos. Pero también fue un día que me llenó de tristeza porque sé que no nos queda tanto tiempo. Los dos tenemos más de 60 años. Y aunque estamos relativamente sanos, la mortalidad es una realidad que no podemos ignorar. Por eso he decidido agregar esta última sección al cassette, porque hay cosas que aún no he dicho, cosas que necesitas saber. Roberto explicaba que había seguido en terapia de manera intermitente durante todos estos años, y que finalmente había logrado algo parecido a la paz interior, o al menos a la aceptación. He aprendido a vivir con lo que hice. No es perdón, porque no creo merecer perdón, pero es aceptación. Acepto que soy un hombre que hizo algo terrible cuando era joven, y que ha pasado el resto de su vida intentando ser mejor. Acepto que nunca podré reparar completamente el daño que causé, pero que puedo intentar crear algo positivo en el mundo. Y lo más importante que he creado, Elena, eres tú y yo juntos, nuestros hijos, nuestros nietos. Cada momento de alegría que he compartido con ustedes, cada vez que he ayudado a alguien, cada proyecto de ingeniería que he completado, que ha mejorado la vida de las personas, todo eso es mi intento de equilibrar la balanza. Sé que nunca será suficiente, pero es lo mejor que puedo hacer. La voz de Roberto se suavizó, volviéndose casi tierna. Hay algo más que necesito decirte, y esto es lo más importante de todo. Elena, tú me salvaste, no de manera figurativa o romántica, sino literal. Cuando te conocí, yo estaba al borde del abismo. Había días en que pensaba en terminar mi vida, días en que sentía que era lo único correcto que podía hacer después de lo que había hecho. Pero entonces apareciste tú con tu vestido amarillo y tu risa hermosa, y me diste una razón para vivir. Me diste la posibilidad de ser algo más que un asesino, de ser un esposo, un padre, un hombre con propósito. Todo lo bueno en mi vida comenzó contigo. Por eso, aunque este cassette revela cosas oscuras sobre mí, también es una carta de amor. Es mi forma de decirte que fuiste la luz en mi oscuridad, que fuiste mi redención. Verónica estaba llorando abiertamente ahora. La historia que estaba escuchando era mucho más compleja y profunda de lo que había imaginado. No era simplemente una confesión de un crimen pasado, era la historia de un hombre que había vivido con trauma y culpa durante décadas, que había encontrado el amor y había construido una vida a pesar de ello, que había intentado ser bueno a pesar de haber hecho algo terrible. Si estás escuchando esto, Elena, significa que probablemente yo ya no estoy. Espero que hayas tenido una vida larga y feliz después de mi partida. Espero que nuestros hijos y nietos te cuiden y te amen como mereces.
Y espero que, después de escuchar todo esto, puedas encontrar en tu corazón algo de comprensión, si no perdón, por el hombre que amaste durante tantos años. No era perfecto, era profundamente imperfecto, pero te amé con cada fibra de mi ser hasta el último día de mi vida. Eso es lo único de lo que estoy completamente seguro, lo único que no tiene sombras ni dudas. Te amé, Elena. Te amé más que a nada en este mundo. Hubo una pausa larga, y luego Roberto agregó algo más, su voz apenas un susurro. Y a cualquiera de nuestros hijos o nietos que pueda estar escuchando esto en el futuro, solo quiero decirles que lo siento. Siento que tengan que cargar con este conocimiento. Pero también quiero que sepan que las personas son complejas, que podemos ser buenos y malos simultáneamente, que los errores del pasado no definen completamente quiénes somos si trabajamos cada día para ser mejores. No me idealicen como el abuelo perfecto, pero tampoco me condenen completamente. Intenten entender que fui un ser humano que vivió en circunstancias difíciles y que tomó malas decisiones cuando era joven, pero que pasó el resto de su vida intentando compensarlo. Ese es mi legado, para bien o para mal. El cassette llegó a su fin con un clic suave. Verónica se quedó sentada en el silencio del estudio durante largo tiempo, viendo cómo la noche caía sobre Coyoacán. Tenía tantas preguntas, tantas emociones que procesar. Debía compartir esto con su madre, con sus tíos. ¿Tenía derecho a mantener este secreto solo para ella? ¿Qué había querido su abuelo al grabar estas confesiones y guardarlas de manera tan elaborada? La respuesta a la última pregunta vino a ella gradualmente. Roberto había escondido el cassette en el radio específicamente para Elena, confiando en que ella eventualmente lo encontraría. Pero Elena había muerto primero, sin nunca descubrir el mensaje. O quizás, pensó Verónica de repente, sí lo había descubierto. Al día siguiente, Verónica decidió buscar más información. Comenzó revisando los papeles personales de su abuela, que estaban guardados en cajas en el ático. Encontró diarios, cartas, fotografías, documentos médicos, y en una caja específica, marcada con la fecha 2012-2013, encontró un sobre con el nombre de Roberto escrito en la caligrafía de Elena. Dentro del sobre había una carta. «Mi querido Roberto». Comenzaba la carta, fechada en marzo de 2013, pocos meses antes de la muerte de Elena. Encontré tu cassette. Lo encontré hace 2 semanas, cuando estaba limpiando el cuarto de trasteros buscando el mantel de encaje que mi madre me regaló cuando nos casamos. Estaba buscando en ese baúl viejo y encontré el radio con tu inscripción. Al principio pensé que sería solo mensajes románticos o recuerdos felices. No imaginé lo que realmente contenía. Verónica leyó con el corazón acelerado. Escuché todo el cassette de principio a fin, Roberto. Escuché tus confesiones, tu dolor, tu culpa, y quiero que sepas que mi primer instinto fue ir corriendo a abrazarte, a decirte que nada de lo que escuché cambió mi amor por ti. Pero me detuve porque me di cuenta de que tú no querías que lo escuchara mientras aún estuvieras vivo. Habías escondido ese cassette específicamente para que lo encontrara después de tu muerte, porque no tenías el valor de enfrentarme con esta verdad cara a cara. Y aunque parte de mí está dolida por eso, otra parte te entiende. Sé que eres un hombre orgulloso, un hombre que carga con principios muy estrictos sobre la responsabilidad y la dignidad. Sé que contarme esto en persona habría sido demasiado difícil para ti. La carta continuaba con Elena procesando las revelaciones, hablando sobre sus propias emociones complejas. No voy a mentir, Roberto. Al principio sentí shock. La idea de que el hombre con quien dormí cada noche durante casi 40 años había estado en Tlatelolco, había disparado contra estudiantes inocentes, era difícil de procesar. Pero luego recordé algo. Recordé todos los años que te escuché despertar gritando con pesadillas.
Recordé las veces que te encontré llorando en el jardín en las madrugadas, pensando que nadie te veía. Recordé tu obsesión con hacer las cosas correctamente, con ayudar a todos los que podías, con ser el mejor padre posible para nuestros hijos. Recordé 1000 pequeños momentos que ahora cobran sentido con esta nueva información. Y me di cuenta de que siempre supe, en algún nivel profundo, que cargabas con algo pesado, solo que nunca supe exactamente qué era. Elena explicaba en la carta que había hecho su propia investigación sobre Beatriz Guerrero Ramírez y las otras víctimas de Tlatelolco. Había encontrado una organización de familias de desaparecidos y asesinados del 68. Y había comenzado a hacer donaciones anónimas más sustanciales que las que Roberto había estado haciendo. Decidí que si tú no puedes pedir perdón directamente a las familias, yo puedo intentar ayudarlas de otra manera. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es algo. También he estado pensando en qué hacer con tu confesión. Debería contárselo a nuestros hijos. Debería hacer algo con esta información. Después de mucho pensarlo, he decidido que no. Este es tu secreto, Roberto, y será nuestro secreto. No voy a exponer tu pasado a nuestros hijos o nietos. Lo que hiciste fue terrible, pero también eras una víctima de un sistema corrupto. Tenías 20 años, prácticamente un niño. Y has pagado por ello cada día de tu vida desde entonces. No voy a añadir más castigo a tu existencia. La parte final de la carta era la más emotiva. Pero hay algo que necesito que sepas, mi amor. Necesito que sepas que te perdono completamente, sin reservas. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque he visto quién eres realmente durante casi 40 años. He visto tu bondad, tu generosidad, tu amor por nuestra familia. He visto cómo has intentado cada día ser un mejor hombre. Y el hombre que conozco, el hombre que amo, no es un asesino. Es un hombre que cometió errores terribles cuando era joven y que ha pasado toda su vida intentando compensarlos. Ese hombre merece perdón. Ese hombre merece paz. Así que te perdono, Roberto. Te perdono completamente. Y cuando finalmente te reúnas conmigo en donde sea que vayamos después de esta vida, serás recibido con amor, no con juicio, con tu Elena que te ama, que siempre te ha amado, que siempre te amará. Verónica terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su abuela había sabido. Durante los últimos 2 años de su vida, Elena había conocido la verdad completa sobre Roberto y había elegido el perdón. Había elegido el amor por encima del juicio y había guardado ese conocimiento para sí misma, protegiendo a Roberto incluso después de su muerte, porque sabía que él no habría querido que sus hijos supieran. Pero ahora Verónica sabía. Y tenía que decidir qué hacer con este conocimiento. Pasó los siguientes días investigando por su cuenta, visitó archivos históricos, leyó documentos desclasificados sobre la masacre de Tlatelolco, habló con historiadores que se especializaban en ese periodo. Aprendió que había habido cientos de soldados involucrados aquella noche, la mayoría de ellos muy jóvenes, muchos de ellos reclutados a la fuerza de zonas rurales pobres. Aprendió que el gobierno mexicano había orquestado cuidadosamente la masacre y luego había borrado sistemáticamente las pruebas, protegiendo a los perpetradores más altos mientras dejaba que los soldados rasos vivieran con la culpa. Aprendió que muchos de esos soldados habían desarrollado trastorno de estrés postraumático severo, que algunos se habían suicidado, que otros habían desaparecido y cambiado sus identidades, como había hecho Roberto. También visitó Tlatelolco. Se paró en la Plaza de las Tres Culturas, frente al memorial que lista los nombres de las víctimas conocidas. Encontró el nombre de Beatriz Guerrero Ramírez, grabado en piedra junto a cientos de otros. Era un día nublado y había pocas personas en la plaza.
Verónica se quedó allí durante una hora, intentando imaginar lo que había pasado aquella noche terrible de octubre en 1968, intentando reconciliar la imagen del abuelo que amaba con la imagen de un joven soldado apuntando un rifle hacia estudiantes desarmados. Una mujer mayor se acercó y se paró junto a ella frente al memorial. Colocó un ramo de flores frescas frente a uno de los nombres. Verónica la observó discretamente. La mujer tenía que tener más de 80 años, el pelo completamente blanco recogido en un moño, las manos arrugadas pero firmes mientras acomodaba las flores. Cuando terminó, se quedó ahí de pie, en silencio, durante varios minutos. Finalmente, Verónica se atrevió a hablar. ¿Perdió a alguien aquí esa noche? La mujer la miró con ojos cansados, pero amables. A mi hermana menor, Beatriz, tenía 24 años. Estaba estudiando sociología. Era brillante, hermosa, llena de vida. Quería cambiar el mundo. Verónica sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esta era la hermana de Beatriz Guerrero Ramírez, la mujer que su abuelo había matado. El universo había conspirado para ponerlas frente a frente. «Lo siento mucho», logró decir Verónica, su voz apenas audible. La mujer asintió. Han pasado 57 años, pero el dolor nunca desaparece completamente. Solo aprendes a vivir con él. Vengo aquí cada mes a traerle flores, a hablar con ella. Es lo único que puedo hacer. Verónica se debatía internamente. ¿Debía decirle la verdad? ¿Debía contarle que el hombre que mató a su hermana acababa de morir? ¿Que ese hombre era su abuelo, que había vivido toda su vida con culpa y remordimiento? ¿Qué bien haría eso? ¿Qué mal haría? ¿Tienen idea de quién lo hizo?, preguntó Verónica cuidadosamente. ¿Quién disparó contra ella? La mujer negó con la cabeza. Nunca supimos. El gobierno encubrió todo. Los soldados fueron protegidos. Nunca hubo juicios, nunca hubo justicia. Mi madre murió sin saber quién mató a su hija menor. Esa incertidumbre, esa falta de respuestas, fue casi tan dolorosa como la pérdida misma. Verónica sentía que iba a vomitar. Aquí estaba la hermana de la víctima, hablando sobre la falta de justicia, sobre la necesidad de respuestas. Y Verónica tenía esas respuestas. Conocía la identidad del hombre que había disparado contra Beatriz, pero ese hombre era su abuelo, un hombre que había intentado redimirse, un hombre que había sido perdonado por su esposa. ¿Tenía derecho Verónica a exponer su memoria? A veces me pregunto, continuó la mujer, sin darse cuenta de la tormenta interna en Verónica, si los soldados que dispararon esa noche también sufrieron. Eran jóvenes, muchos de ellos apenas mayores que mi hermana. Fueron usados por un gobierno corrupto, convertidos en asesinos contra su voluntad quizás. No justifico lo que hicieron, pero me pregunto si ellos también fueron víctimas en cierto sentido. Esta afirmación le dio a Verónica la apertura que necesitaba. Creo que sí sufrieron, dijo suavemente. Creo que muchos de ellos vivieron con culpa terrible por el resto de sus vidas. Creo que fueron víctimas y victimarios simultáneamente, atrapados en un sistema que los destruyó tanto como destruyó a las personas contra las que dispararon. La mujer la miró con curiosidad. Hablas como si conocieras a uno de ellos. Verónica se quedó en silencio por un momento y luego tomó una decisión. Conocía a uno, sí. Era mi abuelo. Murió hace algunos meses. Nunca le contó a nadie sobre su participación en Tlatelolco hasta que grabó una confesión que acabo de descubrir. Vivió toda su vida con ese peso, con pesadillas, con culpa que nunca lo abandonó. La mujer la miró fijamente, procesando esta información. ¿Tu abuelo estuvo en Tlatelolco esa noche? Sí. ¿Disparó contra estudiantes? Sí.
Mató a 4 personas que él supiera. Una de ellas era una mujer joven, con pelo largo oscuro y una blusa blanca. Verónica tragó saliva. Era tu hermana Beatriz. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. La mujer miraba a Verónica con una expresión imposible de leer, mezcla de shock, dolor, ira, confusión. Finalmente habló, su voz temblando ligeramente. ¿Tu abuelo mató a mi hermana? Sí, lo siento mucho. No sé si debería haberte dicho esto, pero me sentía como si guardarlo sería otra traición, otra mentira apilada sobre décadas de silencio. La mujer se alejó unos pasos, dándole la espalda a Verónica. Se quedó así durante varios minutos, los hombros temblando ligeramente. Verónica esperó, sin saber qué más hacer. Finalmente la mujer se volvió hacia ella. ¿Cómo era tu abuelo? Después de esa noche, ¿qué tipo de vida vivió? Verónica le contó todo. Le habló sobre Roberto, sobre su vida como ingeniero, sobre su familia, sobre su bondad y su generosidad, sobre sus pesadillas, sobre las donaciones anónimas que había estado haciendo durante años a organizaciones que apoyaban a víctimas del terrorismo de Estado. Le habló sobre la confesión grabada, sobre el perdón de Elena, sobre 40 años de intentar ser un hombre mejor. La mujer escuchó todo sin interrumpir. Cuando Verónica terminó, hubo otro largo silencio. Luego, para sorpresa de Verónica, la mujer empezó a llorar suavemente. Durante 57 años, dijo entre lágrimas, he odiado a la persona anónima que mató a mi hermana. He imaginado a un monstruo sin corazón, a un asesino que durmió tranquilo cada noche mientras nosotros sufríamos. Pero ahora me dices que era un joven de 20 años que fue forzado a estar ahí, que siguió órdenes, que vivió con culpa terrible por el resto de su vida. No sé cómo sentirme acerca de esto. Parte de mí todavía quiere odiarlo, pero otra parte... Se detuvo, limpiándose las lágrimas con un pañuelo del bolsillo de su abrigo. Otra parte de mí se da cuenta de que el odio que he cargado durante tantos años ha sido dirigido hacia alguien que quizás también fue víctima. No de la misma manera que mi hermana, por supuesto. Beatriz murió esa noche, perdió todo su futuro. Pero tu abuelo también perdió algo, su inocencia, su paz mental, su capacidad de vivir sin culpa. Ambos fueron destruidos por el mismo sistema corrupto, solo que de diferentes maneras. Se sentó en uno de los bancos cerca del memorial, y Verónica se sentó junto a ella. Estuvieron sentadas en silencio durante mucho tiempo, 2 mujeres conectadas por una tragedia que ocurrió décadas antes de que Verónica naciera, compartiendo un dolor que trascendía generaciones. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo finalmente la hermana de Beatriz. Siento un tipo extraño de alivio. Durante todos estos años, la incertidumbre fue casi peor que la pérdida misma. No saber quién lo hizo, no poder poner una cara o un nombre a la persona responsable, era tortuoso. Ahora sé, fue un joven soldado llamado Roberto Salazar que después se convirtió en Roberto Mendoza. Fue tu abuelo. Y aunque duele saber esto, también me libera de alguna manera. La incertidumbre ha terminado. Verónica tomó la mano arrugada de la mujer. ¿Puedes perdonarlo? La mujer pensó durante largo tiempo antes de responder. No lo sé, el perdón es complejo. No puedo decir que perdono completamente lo que hizo, porque mi hermana todavía está muerta y nuestras vidas todavía fueron destrozadas aquella noche. Pero puedo decir que entiendo que fue una situación imposible, que el verdadero villano fue el gobierno que orquestó esa masacre, no los jóvenes soldados que fueron usados como instrumentos. Puedo decir que no le guardo rencor personal a tu abuelo, especialmente sabiendo que intentó vivir una buena vida después, que intentó compensar de alguna manera. Eso tendrá que ser suficiente. Se levantaron del banco. La hermana de Beatriz tomó otras flores de su bolsa y las colocó frente al nombre grabado en piedra.
Luego se volvió hacia Verónica. Gracias por contarme la verdad. Sé que no fue fácil. Muestra coraje y carácter, cualidades que probablemente heredaste de tu abuelo, a pesar de sus errores. Honra su memoria viviendo bien, siendo buena, haciendo el bien en el mundo. Ese es el mejor monumento que puedes construir para él. Se abrazaron, estas dos extrañas, conectadas por sangre derramada hace tanto tiempo. Y luego la mujer se alejó caminando lentamente, dejando a Verónica sola frente al memorial. Verónica regresó a la casa de Coyoacán con un peso diferente en su corazón. Ya no era solo el peso del conocimiento del pasado de su abuelo, sino también el peso de la responsabilidad de ese conocimiento. Tenía que decidir qué hacer ahora. ¿Debía contarles a su madre y a sus tíos? ¿Debía guardar el secreto como lo había hecho su abuela Elena? Pasó varios días más revisando las pertenencias de sus abuelos, encontrando más piezas del rompecabezas. Descubrió recibos de las donaciones que Roberto había estado haciendo. Encontró nombres de organizaciones de derechos humanos que había estado apoyando silenciosamente durante décadas. Encontró cartas que nunca envió, dirigidas a la familia de Beatriz Guerrero Ramírez, cartas donde intentaba explicar, pedir perdón, asumir responsabilidad. Pero nunca las había enviado, probablemente por miedo a exponerse, a destruir a su familia. También encontró algo más, un testamento adicional, guardado en el estudio de Roberto, que nunca había sido compartido con la familia. En este testamento, Roberto dejaba una suma significativa de dinero específicamente para ser donado de manera anónima a la Organización de Familias de Víctimas de Tlatelolco. Era una cantidad considerable, probablemente la mayor parte de sus ahorros de vida. Había dejado instrucciones específicas de que la donación debía ser completamente anónima, sin ninguna mención de su nombre o su familia. Verónica decidió honrar este deseo final de su abuelo. Contactó a un abogado y arregló que la donación se hiciera exactamente como Roberto había especificado. No se lo mencionó a su madre ni a sus tíos, simplemente dijo que el abuelo había tenido algunos gastos no documentados en sus últimos años. Era otra mentira, otra capa de secreto, pero sintió que era lo correcto. En cuanto a la decisión de contarles a su familia sobre el pasado de Roberto, finalmente llegó a una resolución después de días de deliberación. Llamó a su madre, Julieta, y le pidió que viniera a la casa de Coyoacán. Cuando su madre llegó, Verónica le mostró el radio, el cassette, la carta de Elena. Su madre escuchó todo en silencio, su expresión pasando por shock, dolor, confusión y finalmente algo parecido a la comprensión. Cuando terminó, se sentó en la misma silla donde su padre había grabado sus confesiones décadas atrás y lloró. «Siempre supe que papá cargaba con algo», dijo finalmente. Las pesadillas, los momentos en que se perdía en sus pensamientos, la forma en que a veces se estremecía cuando veía noticieros sobre violencia. Pero nunca imaginé que era esto. Nunca imaginé que había estado en Tlatelolco. Verónica le contó sobre su encuentro con la hermana de Beatriz, sobre la conversación que habían tenido, sobre el extraño tipo de cierre que ambas habían encontrado. Le contó sobre las donaciones, sobre los intentos de Roberto de compensar lo incompensable, sobre el perdón de Elena. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Julieta. «¿Se lo contamos a Miguel y a María? ¿Se lo contamos a los otros nietos?» Verónica había pensado mucho sobre esto. «Creo que esa decisión es tuya y de tus hermanos. Yo descubrí esto por accidente, pero ustedes son sus hijos. Tienen derecho a decidir qué hacer con este conocimiento. Pero personalmente, creo que hay valor en conocer toda la verdad sobre nuestros antepasados, incluso cuando esa verdad es dolorosa. No para juzgarlos, sino para entender la complejidad de ser humano.
Su madre asintió lentamente. Necesito tiempo para procesar esto. Pero creo que tienes razón. Mis hermanos merecen saber, y los nietos también, cuando sean lo suficientemente mayores para entenderlo. No como una forma de avergonzar la memoria de papá, sino como una lección sobre las consecuencias del poder sin control, sobre la importancia de cuestionar órdenes injustas, sobre la posibilidad de redención incluso después de errores terribles. Pasaron las siguientes horas hablando, llorando, recordando. Julieta compartió sus propios recuerdos de Roberto, el padre cariñoso que la ayudaba con su tarea de matemáticas, el abuelo paciente que enseñaba a sus nietos a construir cometas, el esposo devoto que cuidó de Elena durante su enfermedad final. Ninguno de esos recuerdos era falso, explicó Verónica. Roberto había sido realmente todas esas cosas. El hombre bueno que conocieron y el joven soldado que disparó contra estudiantes inocentes eran la misma persona, conteniendo dentro de sí mismo toda la complejidad y contradicción que define la experiencia humana. En los días siguientes, Julieta compartió la historia con sus hermanos Miguel y María. Las reacciones fueron mixtas. Miguel, el ingeniero como su padre, tuvo dificultades para reconciliar al hombre que admiraba con el soldado que había participado en una masacre. María, la más joven, fue más comprensiva, señalando que Roberto había sido apenas mayor que su propio hijo cuando fue forzado a estar en Tlatelolco, pero todos estuvieron de acuerdo en algo. El secreto había terminado. Ya no tendrían que preguntarse sobre las pesadillas de su padre, sobre sus momentos de melancolía inexplicable, sobre sus generosas donaciones anónimas. Verónica pasó un mes completo en la casa de Coyoacán, mucho más que las 2 semanas que originalmente había planeado. En ese tiempo, transformó el estudio de su abuelo en una especie de memorial privado. Organizó sus papeles, catalogó sus donaciones, recopiló evidencia de todas las formas en que había intentado hacer el bien durante su vida. Creó un archivo completo que documentaba tanto su crimen como su redención, un registro honesto que la familia podría consultar cuando quisiera entender completamente quién había sido Roberto Mendoza. También hizo algo que al principio le pareció extraño, pero que después sintió que era necesario. Escribió una carta a Beatriz Guerrero Ramírez. No la envió a ningún lado, por supuesto, sino que la dejó en el estudio, junto con las otras cartas que Roberto había escrito, pero nunca enviado. En su carta, Verónica le habló a Beatriz sobre el hombre que la había matado, sobre cómo ese acto lo había definido y atormentado por el resto de su vida, sobre cómo había intentado honrar su memoria y la memoria de todas las víctimas a través de acciones positivas. Le pidió perdón en nombre de su abuelo, sabiendo que Beatriz no podía escucharla, pero sintiendo que de alguna manera era importante decir las palabras de todas formas. «Nunca sabrás quién eras para mi abuelo», escribió Verónica. «Nunca sabrás que tu imagen lo persiguió durante 42 años, que pensaba en ti cada vez que veía a una mujer joven con pelo oscuro que lloraba por ti en la privacidad de su jardín en las madrugadas. Pero yo lo sé ahora, y te prometo que tu memoria no será olvidada en mi familia. Te prometo que contaremos tu historia junto con la de mi abuelo, no para justificar lo que hizo, sino para recordar que cada estadística de violencia representa una vida real, una persona con sueños y familia y futuro. Eras Beatriz Guerrero Ramírez, estudiante de sociología, 24 años, amada por tu familia, arrebatada demasiado pronto. Y mi abuelo, Roberto Salazar Mendoza, fue el instrumento de tu muerte y vivió con esa verdad hasta su último aliento. Ambos fueron víctimas del 2 de octubre de 1968, solo que de diferentes maneras. El último día antes de regresar a Monterrey, Verónica organizó una pequeña reunión familiar en la casa de Coyoacán.
Vinieron su madre y sus tíos, algunos primos, los nietos mayores que eran lo suficientemente adultos para entender. Se sentaron todos en la sala donde Roberto y Elena habían criado a sus hijos, donde habían celebrado cumpleaños y navidades y aniversarios durante 5 décadas. Verónica compartió la historia completa, mostró el radio, tocó partes del cassette, leyó la carta de Elena. Habló sobre Tlatelolco, sobre Beatriz Guerrero Ramírez, sobre el trauma generacional que todavía afectaba a México más de medio siglo después. Habló sobre la complejidad moral de juzgar a personas que vivieron en circunstancias que nosotros solo podemos imaginar. Y habló sobre el poder del perdón, no como absolución, sino como camino hacia la sanación. Hubo lágrimas, por supuesto. Hubo también ira, confusión, dolor, pero al final hubo también algo parecido a la paz. La familia de Roberto Mendoza finalmente conocía toda su historia, y con ese conocimiento venía la posibilidad de una comprensión más profunda, no solo de Roberto, sino de la historia de México, de la naturaleza de la culpa y la redención, de la capacidad humana tanto para el mal como para el bien. Abuelo no era un santo, dijo Verónica al final de la reunión, pero tampoco era simplemente un villano. Era un ser humano complejo que vivió en tiempos complejos, que tomó decisiones terribles cuando era joven y que pasó el resto de su vida intentando compensarlas. No podemos cambiar lo que hizo, pero podemos elegir cómo respondemos a ese conocimiento. Podemos elegir aprender de sus errores, honrar sus intentos de redención y continuar el trabajo que comenzó de hacer el bien en el mundo. Ese es el legado que nos dejó, junto con este secreto doloroso, la responsabilidad de ser mejores, de cuestionar autoridad cuando sea necesario, de vivir con integridad incluso cuando sea difícil. La familia estuvo de acuerdo. Decidieron colectivamente hacer una donación anual en nombre de Roberto y Elena Mendoza a organizaciones que trabajaban por la justicia social y los derechos humanos en México. No sería anónima como las donaciones que Roberto había hecho, sino pública, con sus nombres, como una forma de asumir abiertamente su legado complejo. Era su manera de decir: estas eran nuestras personas, con todas sus imperfecciones, y elegimos honrarlos no escondiendo su pasado, sino enfrentándolo y aprendiendo de él. Verónica regresó finalmente a Monterrey, pero la casa de Coyoacán ya no sería vendida. La familia decidió mantenerla, convertirla en un lugar de reunión, un repositorio de memoria familiar. El radio antiguo permanecería en el estudio, junto con el cassette y todas las cartas y documentos que contaban la historia completa de Roberto Mendoza. Futuras generaciones podrían venir y aprender sobre su antepasado, sobre la complejidad de la historia mexicana, sobre las formas en que el trauma puede transmitirse a través de generaciones, pero también la forma en que el amor y el perdón pueden romper esos ciclos. Meses después, Verónica recibió un paquete por correo. Era de la hermana de Beatriz Guerrero Ramírez. Dentro había una fotografía de Beatriz de cuando era joven, sonriendo a la cámara, llena de vida y promesa. En el reverso de la fotografía había una nota: para que tu familia recuerde que era una persona real, no solo una víctima. Creo que de alguna manera extraña, ahora nuestras familias están conectadas por esta historia compartida de pérdida y redención. Que ambas encontremos paz en esa conexión. Verónica colocó la fotografía en el estudio de su abuelo, al lado de las fotografías de Roberto y Elena. Dos vidas que se habían cruzado de la manera más trágica posible, ahora unidas en memoria, un recordatorio permanente de las complejidades de la historia, de la capacidad humana tanto para infligir como para sobrevivir al dolor, y del poder sanador de la verdad, por dolorosa que sea.
En las noches tranquilas, cuando Verónica pensaba en todo lo que había descubierto aquel día al abrir el radio antiguo de su abuelo, se daba cuenta de que a pesar del dolor y la complejidad de la verdad revelada, agradecía conocerla. El secreto había sido un peso no solo para Roberto, sino para toda la familia. Una presencia invisible que había afectado relaciones y dinámicas de formas que no habían entendido completamente hasta ahora. La verdad los había liberado de ese peso fantasmal, reemplazándolo con un peso diferente, pero más manejable, el conocimiento real, completo, con todas sus aristas y sombras. Y quizás eso era lo que Roberto había querido todo el tiempo cuando grabó aquellas confesiones y las escondió tan cuidadosamente en el radio viejo. Quizás sabía que algún día alguien las encontraría, que la verdad eventualmente saldría a la luz. Quizás ese era su último regalo a su familia, la liberación que viene de conocer la historia completa, de entender toda la verdad, de poder finalmente dejar de vivir entre sombras y secretos. No era un regalo fácil, no era un regalo cómodo, pero era un regalo de amor de todas formas. El regalo de un hombre que, a pesar de todos sus errores y su culpa, había amado lo suficiente como para finalmente dejar que su familia lo conociera completamente, imperfecciones y todo. El radio antiguo permanece hasta hoy en la casa de Coyoacán, un objeto silencioso que una vez guardó una verdad que cambió todo. Y en las reuniones familiares, cuando los primos más jóvenes preguntan sobre sus abuelos, se les cuenta la historia completa del amor entre Roberto y Elena, de los hijos que criaron, de la vida que construyeron juntos. Pero también se les cuenta sobre Tlatelolco, sobre Beatriz Guerrero Ramírez, sobre las decisiones imposibles que los jóvenes fueron forzados a tomar en tiempos oscuros. Se les enseña que la historia no es simple, que las personas no son completamente buenas o completamente malas, que el perdón es posible incluso cuando el daño es profundo, y que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre preferible al silencio que carcome desde adentro. Ese es el verdadero legado de Roberto Mendoza. No solo su crimen ni solo su redención, sino la totalidad de su humanidad, preservada en las voces que grabó en un casete escondido en un radio viejo, esperando ser descubiertas cuando la familia finalmente estuviera lista para escuchar.